10 y por la gracia del Señor hoy terminaremos este capítulo. Y vamos a tomarlo desde el versículo 34. Amén, gloria al Señor, para terminar el capítulo. Hechos capítulo 10, del versículo 34 al 48. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos las gracias. Pues nuevamente, Señor, podemos reunirnos a través de este medio, reconociendo, Señor, que para ti no hay distancia, tú eres omnipresente, omnipotente y omnisciente. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Dios y agradecido estamos, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Ayúdanos, Señor, a entender las Escrituras. Mira a mis hermanos allá en Nueva York, Señor, en Long Island. Bendícele, Señor, en este día con el derramamiento de tu Espíritu Santo y llenándole, Señor, de tu presencia y dándole a ellos el consuelo y la fortaleza que solamente tú puedes darle a tu iglesia. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todo lo que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gloria al Señor. El derramamiento del Espíritu Santo. Estamos viendo nosotros que este es el cumplimiento de la profecía que Dios le dio a través del profeta Joel. En Joel 2, 28 al 29, sabemos que el Espíritu Santo cayó sobre los 120, sobre ellos en el aposento alto. Allí se derramó la presencia del Señor. Se derramó también el Espíritu Santo con los samaritanos. Pero en este caso, como nosotros veníamos hablando anteriormente, ellos no esperaban que tal cosa iba a acontecer en medio de los gentiles. Dios le había llamado a ellos para que predicasen el evangelio a toda criatura y a toda nación. Pero Dios tuvo que bregar primeramente en el corazón de Pedro y quitarle el prejuicio y estas cosas que ellos tenían de juntarse con los gentiles, de juntarse con los pecadores. Obviamente al mismo Señor fue criticado porque el Señor se reunía con los pecadores y el Señor decía: bueno, yo no he venido no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nosotros podemos tener amistades que obviamente no son participantes de nuestra fe y lo estimamos como amigos y como conocidos nuestros, pero obviamente que nosotros no vamos a participar en cosas que muchos de ellos participan. Pero nosotros no deberíamos de rechazarlo y marginarlo y ponerlo a un lado, como que uno a veces puede tomar una actitud media rara y llenarse uno como de un prejuicio
y de un legalismo que en realidad no edifica a nadie. Nosotros tenemos que entender que nosotros hemos recibido de gracia de parte del Señor y que nosotros también estamos en este proceso y no vamos a terminar el proceso hasta que el Señor venga. Nosotros no somos justificados bajo nuestra propia justificación, sino por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo y por su sangre. En Joel 2:28 al 29, dice la Sagrada Escritura: después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Nosotros somos lo que tendemos a hacer obsesión de personas. Hacemos obsesión de personas y tendemos una tendencia a veces prejuicial en la persona por su sexo, por su cultura, por el color de su piel. Y nosotros vemos que inclusive aún dentro del cristianismo, en cierta forma, y no quiero hacer esto una conversación como a favor de ciertas cosas, ni para crear división, pero nosotros sabemos que en la Biblia hay mucha referencia a África y la persona del color, de la tez negra, que nosotros sabemos que también tuvieron su parte dentro del evangelio, pero nosotros tendemos a ver con el lente que la cultura anglosajona, y muchas de las personas que han escrito la Biblia, obviamente, no los escritores, sino nosotros tendemos a ver, por ejemplo, el color de nuestro Señor Jesucristo con el color que lo pintan ciertos cuadros. Pero nosotros tenemos que entender que no importa el color. A Dios no le interesa el color de la piel de nadie, ni la cultura o de qué nación tú eres. Dios quiere el corazón de las personas y que le adoren a Él en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Quisiera hablar de esto y ya entramos en el texto. ¿Qué significa la palabra prejuicio en la Biblia? El prejuicio es juzgar sin saber o criticar y rechazar por diferencia, sea por piel o por idioma, por cultura. ¿Ok? La Biblia enseña que Dios ama a todos, nosotros debemos amar a todos. Todas las personas están relacionadas como seres humanos y pueden tener diferentes habilidades y oportunidades, pero todos son iguales y valiosos. ¿Se dan cuenta? Que si nosotros miramos a las personas como seres humanos que están en esta tierra y que muchos de ellos lamentablemente no han sido instruidos debidamente dentro de su crecimiento, obviamente ellos fueron afectados, y muchas personas necesitan verdaderamente conocer lo que es el amor de Dios. Todos necesitamos tener el amor de Cristo. Pero si nosotros no tratamos de quitar el prejuicio que nosotros tenemos, nosotros no vamos a poder juntarnos con nadie. Y vamos a tender a mirar a la persona siempre desde el lente de la religión. Y el lente de la religión no sirve para el evangelismo, no sirve para la iglesia, no sirve. Nosotros tenemos que mirar a las personas como Cristo los mira. El Señor se juntó con toda clase de personas. Y hablaba a la persona y le hablaba a ellos la verdad del reino. Y casi siempre a los religiosos fue a lo que el Señor verdaderamente lo trató con un mensaje severo. Bendecimos el nombre del Señor. Y si se acuerdan, nos podemos acordar, vamos a leer en Juan 4, de 9 al 10. Miren, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y en Juan 4:21, en ese mismo texto, del 21 al 24, Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces nosotros vemos que el Señor estaba ya quitando esta barrera de impedimento que impediría que, bueno, un samaritano, los samaritanos no se llevaban entre sí con los judíos y había una separación como racial entre los samaritanos y los judíos. Se trataban, pero siempre había como que el samaritano como que era marginado. Por eso los mismos discípulos se sorprendieron cuando vieron al Señor hablando con una mujer, y mucho más que era samaritana, y que no era una mujer que podríamos decir nosotros, una mujer que era seria y santa, porque había tenido 5 maridos y ya conocemos el historial. Esto nos enseña a nosotros que nosotros podemos hablar con la persona. No todo el tiempo nosotros tenemos que estar señalando sus imperfecciones, sus debilidades o sus creencias, que ya nosotros sabemos que muchas personas hoy en día tienen su propia creencia y su propio razonamiento, pero nosotros podemos hablar con la persona. Ahora, si nosotros no tenemos una vía de comunicación, ¿cómo nosotros le arrojamos luz? Si ya nosotros nos separamos de ellos en tal forma que ni siquiera vamos a poder entablar una conversación. Es importante el diálogo, especialmente cuando nosotros tratamos en el evangelismo, y queremos traer personas que vengan a la iglesia, que vengan a escuchar la palabra del Señor. Y ya sabemos que Dios es espíritu y que es necesario que adoran a Dios, deben de adorarle en espíritu y en verdad. El templo o la iglesia es el lugar donde nos reunimos para compartir la palabra, para tener una coinonía, tener el calor de los hermanos, y ahí nos ministramos unos con el otro y nos reunimos. Pero lo cierto es que en el momento que nosotros evangelizamos, debemos de presentar a nosotros, es nuestro deber presentar a Cristo como la solución, no presentar religión. Y ya con el tiempo las personas van a ser inquietadas, o podemos invitarlo a la iglesia, pero es deber nuestro predicar a Cristo, porque esto fue lo que hizo Pedro. Pedro aquí dice mira, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí no estamos escuchando nosotros un mensaje como profundo, teológico. Lo que Pedro está contando es la historia. Y nosotros vemos a través del libro de los Hechos que la predicación de ellos era prácticamente contar la historia. Referir la historia de lo que aconteció con Jesucristo, cómo él cumplió toda la profecía mesiánica y todo lo que Dios había declarado a través de Jesucristo. Y obviamente en este mensaje Pedro lo que está contando el historial y contando la historia. Es tan importante que nosotros, cuando presentamos el evangelio y presentamos la verdad del evangelio, debemos de presentarle a ellos la verdad, lo que dice la Biblia. Si Dios quiere hacer algo con una persona, nosotros no tenemos que tener un gran conocimiento teológico y un conocimiento profundo de las verdades espirituales. Nosotros, si conocemos Biblia y le hablamos a ellos de Jesucristo, el Señor se encargará de hacer lo que Él vino a hacer. Dice Juan el Bautista, dijo, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la sandalia, que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios está en el asunto, en este caso, nosotros estamos viendo que Dios está en el asunto, pues obviamente hubo visión con Pedro, hubo visión también con Cornelio, y ambos tienen una cita espiritual de parte del Espíritu Santo. Y es por eso que cuando Pedro está presentando la palabra, presentándole a nuestro Señor Jesucristo, él casi ni termina prácticamente el mensaje cuando ya el Espíritu Santo de Dios se está derramando sobre ellos. Porque esto fue iniciado en el cielo. Y cuando las cosas son iniciadas en el cielo, van a dar su fruto y van a dar sus resultados.
Nosotros no debemos de cambiar el mensaje. Este es el mensaje de parte de Dios. Y nosotros debemos presentar un mensaje cristocéntrico. Cristocéntrico. Hablarle a la persona de Jesucristo. A veces nosotros, y no estoy abogando a la causa del pecador, y que no, que el hermano King está predicando a favor del pecado. No estoy diciendo eso, porque me refiero al hecho de que si vemos un borracho, lo primero que queremos hablarle es del alcohol. Y queremos como que la persona del alcoholismo de la noche a la mañana. Eso no va a acontecer. Puede pasar, porque Dios lo puede hacer. Al igual que de la droga. Hay personas que Dios lo ha libertado y han entrado en un proceso y han quedado libres. Yo fui uno, por ejemplo. Pero nosotros debemos darle a la persona de gracia y reconocer que nosotros le vamos a hablar a ellos de Jesucristo. Aunque veamos lo que veamos, podemos mencionarle ciertas verdades, porque no podemos tapar el sol con una mano y decir, bueno, si tú sigues en esa vida que tú estás bien. No, estás mal. Pero debe haber una línea de gracia, en cierta forma, como cierta clase de tolerancia, para nosotros poder entablar ese diálogo con la persona y que el Señor pueda hacer lo que tiene que hacer a través de la persona del Espíritu Santo. Imagínense que Pedro, el Señor no le hubiese mostrado esta visión de este lienzo que baja con toda clase de animales, cuadrúpedos, en donde el Señor le dice mata y come, y Pedro le dice no, yo no puedo comer cosas inmundas porque nunca nada inmundo ha entrado en mi boca. En otras palabras, que en ese sentido Pedro tendría como a pensar como que él conoce más que Dios. Ya Dios está tratando de librar a Pedro de este prejuicio. Y obviamente sabemos que ya Dios le había dado a ellos ciertas directrices y ellos seguían fielmente estas cosas que ya Dios había escrito en el Antiguo Testamento. Pero Dios ahora está haciendo algo, podríamos decir, sí, algo nuevo. Esto es algo nuevo, en el sentido de que ahora vienen a los gentiles, van a ser ingresados en la comunidad cristiana. Entonces, que el judío pudiese ingresar en la comunidad cristiana, al igual que los samaritanos, bueno, se podría esperar, porque el Señor dijo, yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Pero ya nosotros vemos que el mismo Señor fue impresionado por ejemplo, en el caso del centurión que dijo, mira, no soy digno de que tú entres a mi casa, di la palabra y mi siervo será sanado. Y el Señor se maravilló de la fe del centurión, de un gentil. El Señor se maravilló de la fe de la mujer sirofenicia que le dijo, mira, aún los perrillos comen la migaja que comen de la mesa de sus señores. Casi siempre el Señor se impresionó en cierta forma y fue maravillado por la fe que muchos de los gentiles y personas que muchos de los judíos pensaban como que no tenían acceso al reino de los cielos. Pero Juan el Bautista vino preparando el camino, arrepentidos y convertidos, porque se ha acercado el reino de los cielos. El reino de los cielos es para todo. Dios ama al homosexual. Dios ama al pecador. Dios ama al borracho. Dios ama a todo el mundo. Ahora, Dios lo que no ama, y nosotros sabemos, es el pecado que la persona tienden a tener, que aún muchos de los cristianos todavía siguen en ciertas situaciones que nosotros conocemos que no están bien delante de Dios. Pero nosotros reconocemos que ahora Dios está haciendo algo nuevo, en el sentido de que ahora los gentiles van a ingresar en la fe cristiana. Y Dios tuvo que quitar a Pedro este prejuicio que aún nosotros, cuando leemos la Biblia, vemos en el libro de Gálatas que el mismo apóstol Pablo le llama a Pedro la atención, y se supone que ya Pedro debía estar curado de esto. El apóstol Pablo le dice a Pedro, pero como tú, siendo judío, te juntas. Lo que hacía Pedro era que se juntaba con los gentiles. Ahora, cuando llegaban los creyentes de la circuncisión, los judíos, Pedro se separaba de los gentiles y se iba con los judíos. Entonces, dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía que había en ellos. Bernabé y tanto como el apóstol Pedro. Y Pablo le llamó la atención. Entonces, que todavía Pedro, que debía de haber estado ya un poco curado de este prejuicio, todavía tenía parte de esa situación.
Pero esto, ¿limitó que el Señor descendiese con el Espíritu Santo en la casa de Cornelio? No, porque en la casa de Cornelio habían personas también que eran temerosas de Dios. Juntamente con Cornelio estaba su familia, seguramente amigos íntimos de él estaban reunidos en la casa de Cornelio, y estas eran personas romanas que mira, que para tú entrar en la casa en ese tiempo, en la casa de una persona romana, especialmente un romano que era un centurión, tú entrar en la casa de una persona de esa índole, siendo tú judío y siendo cristiano, verdaderamente que Dios tenía que estar en el asunto para Pedro ingresar en esa casa. Pero que Dios nos ayude a nosotros mirar a las personas con el lente que Dios lo mira. Y nosotros orar por toda criatura, por toda persona, porque nosotros hemos sido llamados para salvar a las almas, no perderlas, y mucho menos mandarla para el infierno. Nosotros no le vamos a entregar al diablo más almas de las que posiblemente se haya llevado. Porque hay personas que el diablo ya posiblemente piensa, bueno, esa es mía, yo la tengo. Y una cosa es lo que diga el diablo y otra cosa es lo que diga Dios. Porque nosotros podemos ver a un familiar nuestro que está perdido, que podríamos decir, nosotros está más perdido que... Y empezamos a hacer esas clases de declaraciones, pero Dios es quien tiene la última palabra. Y si está escrita esta persona en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, porque Dios conoce lo que son de él. Y la promesa de Dios para el creyente es, crees tú y serás salvo tú y tu casa. Declarar lo que la Biblia declara. Aunque nosotros veamos lo que veamos, que el enemigo dice, yo la tengo, es mía, esa persona no se la arrebata a nadie. No, no, no. Eso no es así. Hay un tiempo para todas las cosas. Que inclusive hay personas que tienen que pasar por el proceso de estar perdida, de llegar posiblemente al abismo, para luego reconocer que yo necesito a Cristo en mi corazón. Casi siempre muchas de las personas, aún famosas, que han llegado al evangelio, han llegado ya cuando están al borde del precipicio. Y antes de, obviamente, caer en el precipicio, el Señor los levanta y el Señor los trae a su redil y los rescata. Nosotros nos aferramos de las promesas que dice Dios en las Sagradas Escrituras. Dice el apóstol Pedro, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Entonces, bebimos y comimos con él después que resucitó de entre los muertos. Esto es poderoso, porque una persona muerta resucita entre los muertos, ahora está participando, está tomando y está comiendo con ellos. Esto es tremendo y esto es glorioso. Este es el poder del evangelio. Que nosotros podemos poner confianza en que, mira, aunque las personas se vean como que están rumbo hacia la muerte, y debemos nosotros siempre declarar con fe. Declarar con fe que Dios la puede sanar, que Dios la puede libertar, y nosotros aferrarnos a lo que dice la palabra de Dios. Y si Dios permite que pasen ciertas cosas, en el caso de una persona por la cual nosotros hemos orado y la persona muere, bueno, tenemos que aceptar esa voluntad de parte de Dios y nosotros guardar nuestro corazón para que nuestro corazón no se llene de incredulidad y ahora no creemos, porque hemos orado tanto por tantas personas, pero no se sanan y las personas se están muriendo. Bueno, se muere porque a todo el mundo le va a llegar su hora y su día. Todavía el Señor sigue sanando y todavía el Señor sigue libertando. Nosotros tenemos que seguir creyendo en lo que dice la palabra de Dios. No a la mentira que el enemigo susurra a nuestros oídos y los dardos que el diablo nos manda a nuestra mente de que nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo con esto. No, yo no creo eso. Tenemos que seguir creyendo en lo que dice la Sagrada Escritura, porque hay muchas personas que necesitan a Dios, que necesitan conocer a Jesucristo. Hay muchas personas que aún están dentro de diferentes religiones, que nosotros sabemos que aunque tienen la religión, necesitan a Cristo, porque la religión no salva a nadie. Y la persona cuando está endoctrinada en un mundo de religiosidad, es difícil sacarla de su forma de pensar. Pero sí nosotros debemos de confiar en lo que dice la palabra del Señor y lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros y con las personas que deciden creer en Dios.
¿Cómo podríamos decir? ¿Cómo es una persona cuando tiene prejuicio? Es una persona que posiblemente pueda pensar que, bueno, de ese grupo de personas, de esa nación, de ese país, o del color de esa piel, ellos son agresivos, son altaneros, son odiosos. Asociarse con ellos, se asocian con ellos con unas tendencias negativas, especialmente si ellos les sirve para justificar los errores propios o para no tener que pensar en las propias dificultades que enfrenta su nación, su vida o su cultura. En otras palabras, bueno, yo margino a cierta persona porque yo pienso que yo marginándola no tengo que pensar en mis propios errores. Pero el Señor dice, mira, ¿por qué tú miras la paja en el ojo de tu hermano y no echa de mirar a ver la viga que hay en tu propio ojo? Quita primeramente la viga que hay en tu ojo y luego tú podrás ver la paja que está en el ojo de tu hermano. Nosotros tenemos que mirarlo. La Biblia es el espejo a través del cual nosotros nos miramos. Si nosotros leemos la Biblia y nosotros estamos viendo solamente a una persona que tenemos en mente, digo, eso es para aquella persona, no, eso es para mí. Yo lo estoy leyendo y digo, yo necesito que el Señor me ministre y estoy mal. Necesito que Dios me llene, que Dios me ayude. Ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Porque nosotros no podemos todo el tiempo pensar como que nosotros somos más santos que todo el mundo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hablar con una persona que está en X pecado si nosotros constantemente la estamos acusando y la estamos señalando? No vamos a lograr nada con eso. Nosotros tenemos que darle gracia a la persona y orar para nosotros mismos, para que el Señor para que el Señor nos quite ese control. A veces queremos controlar todo. Nosotros no podemos controlar el futuro, nosotros no tenemos control de nadie. Nosotros lo que podemos tener, que el Señor nos ayude a controlar nuestras emociones y que el Señor nos ayude a nosotros alimentarnos para poder darle de gracia a la persona y llevarlo a la luz del Evangelio. Y no todo el tiempo tenemos que estar hablándole de Biblia. Tú vas a una cena, te invitan a una comida y estamos hablando de pelota. Bueno, vamos a hablar de pelota. Vamos a hablar de béisbol. Vamos a hablar del soccer. Vamos a hablar de lo que sea. Siempre y cuando no sea una conversación que obviamente en donde el Señor esté siendo ofendido. Pero de cualquier conversación podemos hablar. No todo el tiempo tenemos que hablar Biblia. Porque entonces, ¿cómo nosotros vamos a traer a la persona al Evangelio? Las personas mismas van a decir, no se puede hablar con esta persona porque todo el tiempo lo que te hable es Biblia. Nosotros tenemos que tener una cierta clase de una mente, un poquitico, cierta clase de diversidad para nosotros poder hablar con la persona. Bendecimos el nombre del Señor. Y salirnos, mira, el cristiano posiblemente hoy en día se piensa que ir a un gimnasio es pecado. Ir a la playa es pecado, ir a un cine es pecado. Todo depende de lo que tú vayas a ver. Y si tú vas a un gimnasio, el Señor quiere que tú te ejercites. Dice la Biblia que el ejercicio físico corporal para poco aprovecha, que nos ejercitemos para la piedad. Entonces que uno puede obviamente ejercitar su cuerpo, hacer ciertas cosas para tú ayudar a tu propio sistema. Pero si tú trabajas en contra de tu propio sistema, entonces ¿cómo Dios va a lograr algo con uno? O sea, si nosotros tenemos que trabajar a favor de nuestro cuerpo. El cuerpo es lo que nosotros usamos para movilizarnos y hacer la voluntad de Dios. Obviamente debemos de cuidar nuestro cuerpo. Pero el cristiano hay ciertas religiones o ciertas denominaciones que mira, hasta tener una televisión era pecado, ir al cine es pecado, ir a la playa es pecado, ir al gimnasio es pecado. Entonces, ¿qué clase de libertad tú tienes en Cristo? La libertad en Cristo permite que uno esté con una persona pecadora. Eso no quiere decir que tú te vas a dejar dominar por la persona que está en pecado. Obviamente hay un tiempo. Si usted está en una reunión familiar, y la reunión familiar se torna media rara ya, y empieza una cosa, y ya son las 12 de la noche, y usted sabe que la cosa se está poniendo media rara, obviamente hay que tomar acto de salida. Porque el Espíritu Santo te redarguye. En el momento que el Espíritu Santo empieza a redarguirte y tú sabes que tu corazón se está como por salir del pecho, obviamente hay que poner un par y hablamos en la próxima ocasión. Y hay que tomar acto de salida. Bendecimos el nombre del Señor. Volviendo a la clase,
para no irme muy lejos de esto. Gloria al Señor. Seguimos nosotros leyendo. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo testificando que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Se dan cuenta? Jesucristo a quien Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Pero dice la Biblia que dice el Señor, que Él no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. ¿Se dan cuenta? Ahora, en el momento que usted le presenta a Cristo a la persona, uno puede decir, ya como dijo Ezequiel, yo soy libre de esa sangre. Yo le presenté el evangelio, Señor, y le presenté la palabra. Nosotros no tenemos que sentirnos culpables. Hay familiares nuestros que ya por el testimonio mismo que tú le has dado, ellos saben que tú eres cristiana, ellos saben que tú eres cristiano y que tú eres un hombre de Dios. Entonces tú le puedes hablar a ellos de Cristo y a veces uno dice, wow, pues esta familia mía, que wow. Oye, y siguen todavía con esos ídolos y no se le ha quitado el velo. Entonces, si nosotros no doblegamos nuestra religión y nuestra forma de pensar y reconozcamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y nosotros entregar nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer y entregarle eso a Dios, Dios no puede hacer nada por ello, porque no se humillan. Dice la Biblia, si mi pueblo se humillare, el Señor luego sanará su tierra. Las personas deben de doblegar su orgullo y su mundo religioso y reconocer, mira, que la religión no salva a nadie. Y a veces uno le presenta esto a la familia y se lo dice y se lo sigue diciendo y ellos siguen en su religión hasta que obviamente llega el tiempo y aquellos que van a ser salvos reconozcan que van a ser injertados en la fe de Cristo. Porque muchos están siendo engañados, obviamente. Tú presentarte delante de un ídolo y pensar que cuando tú miras el ídolo, le va a empezar a orar a través de ese ídolo y que Dios te va a escuchar. Dios en su inmensa misericordia puede escucharte, pero Dios detesta la idolatría. Eso nosotros no podemos decir que no, que esto. Dios aborrece la idolatría. Pero nosotros tenemos que tener gracia. Tú vas a presentar el evangelio en una casa, en un hogar, en un altar. Lo primero que tú ves es un San Lázaro y una Santa Bárbara bendita de esta. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Ya tú desde que entraste ya vas a hablar de esto. Y uno se va a llenar de temor porque hay entidades espirituales que se esconden detrás de muchas de estas imágenes o de estos ídolos. No, nosotros tenemos que guardar nosotros con postura y reconocer que el enemigo, el que tiene que estar intimidado con nuestra presencia, debe ser enemigo, no nosotros intimidarnos, porque entramos a un lugar y el Señor nos ha enviado a ese lugar a presentar la palabra y nosotros salir, llenarnos de temor y de miedo. Dios no puede hacer nada contigo. No podemos llenarnos nosotros de temor y de miedo. El Señor nos puede llevar a ciertos lugares en donde todo lo que tú estás viendo posiblemente sean cosas de idolatría, de hechicería y de estas cosas. Y nosotros tenemos que reconocer que debemos obedecer lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Y darle gracias a las personas y decirle la verdad del Evangelio. Y reprender, atar y hacer todas esas cosas que nosotros hacemos cuando estamos presentando el evangelio, pero ir con certeza y con una confianza de que Dios está con nosotros y nosotros no llenarnos de temor, porque si nos invadimos de temor no vamos a poder funcionar. Y si tenemos vergüenza de dar un tratado a una persona que tiene una tienda de santería, o tú a un lugar y uno se invade de temor, entonces ¿cómo uno le va a presentar el evangelio a esta persona? No podemos llenarnos de temor ni de miedo y pedirle al Señor que el Señor nos ayude. Miren, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Perdón de pecado, esto es lo primordial. Si no vamos a la cruz y pedimos perdón por nuestros pecados y recibimos la sangre de Cristo, entonces no puede haber un nuevo nacimiento. Evangelio y ministerio en donde no se predica la sangre de Cristo y ni siquiera hablan de la cruz. Entonces, ¿qué clase de evangelio tenemos nosotros? Debe de predicarse la sangre de Cristo. Lo más poderoso que hay dentro del evangelio es la sangre de Cristo, su muerte, su crucifixión.
la resurrección de entre los muertos, que se sentó a la diestra de Dios Padre en la majestad de las alturas. Contar la historia, cómo Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo murió por el perdón de nuestros pecados. Mira, y cuando tú hablas del Evangelio, si tú sabes lo que es la crucifixión y que el Señor te perdonó tus pecados, tú tienes material para predicar la palabra de Dios, especialmente para evangelizar. No tienes que venir con un ministro, un pastor, un evangelista. Aquí todos somos evangelistas. El Señor nos ha llamado a nosotros a ser reyes y sacerdotes para que predicásemos el evangelio a toda criatura. Cada uno de nosotros tiene esta responsabilidad de testificar, de hablar de Él, de hablar del Señor y no avergonzarnos de Él. Porque si nosotros nos avergonzamos de Él, Él también se va a avergonzar de nosotros en medio de los ángeles. Bendecimos el nombre del Señor. Dice aquí, mientras aún hablaba Pedro, esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. O sea, que estaban como fuera de sí, como que mira, es como si estuvieran como en un ring de boxeo y le hubieran dado un knockout. ¿Tú me comprendes? Y le dieron un knockout a esta persona. Dice, quedaron atónicos, quedaron fuera de sí, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y los gentiles no estaban bautizados. Se derramó el Espíritu Santo y los bautizados. Hablaron las lenguas, al igual que los apóstoles hablaron en lengua el día de Pentecostés. De que hayan hablado diferentes idiomas. Aquí dice que hablaron lenguas angelicales. Hablaron lenguas, una evidencia de que el Espíritu Santo de Dios había descendido sobre ellos y que el que originó esto fue Dios, no fue Pedro. Porque el lienzo descendió de arriba para abajo. Esto no es invento de Pedro. Pedro no se inventó esto. Y Pedro tampoco es el primer papa. Aquí el que originó todo este plan fue el Espíritu Santo de Dios. El otro consolador, el que el Señor dijo, le voy a enviar otro consolador. Y este consolador, el Espíritu Santo de Dios, está haciendo, oye, lo que nosotros pensábamos que no pensábamos que estos gentiles también iban a ser ingresados en esto. Nosotros posiblemente nos sentiríamos orgullosos de que solamente nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo va a ser que Dios se va a derramar también sobre ellos? Entonces, miren esto, para que ustedes vean que a veces las personas tienen como a sentir como más orgullo de su religión que otra cosa. Porque después que el Espíritu Santo de Dios se está derramando sobre los gentiles, y ellos no estaban circuncidados, no estaban bautizados, no iban a una sinagoga, eran temerosos de Dios, creían en Dios, pero le faltaba el dote del Espíritu Santo. Le faltaba a ellos ser injertados en la familia de Cristo. Porque esto es lo que la persona no entiende. Nosotros debemos de probar los espíritus. Y pruebe los espíritus de aquellos religiosos que se dicen que creen en Dios. Y cuando usted le dice, ¿qué tú crees de Jesús? Porque esto fue lo que el Señor dijo. ¿Quién dice los hombres que yo soy? Ahí usted le pregunta a la persona, ¿cuál es tu Dios? ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? Y ahí estas personas religiosas en su gran mayoría muchos de ellos se pueden poner medio agresivo, inclusive separarse de uno porque tú le estás mencionando a ellos y le estás diciendo, Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Dios encarnado. Él se encarnó y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es quien nos da a nosotros la salvación. Jesucristo no es solamente un profeta. Jesucristo es más que profeta. Jesucristo es el mismo Dios en carne. Tomó forma de hombre. Tomó una vestimenta en un cuerpo pecaminoso. Obviamente tomó un cuerpo de carne que él mismo tuvo que ser. Dice cómo Dios ungió. Imagínense en esto. El mismo Dios encarnado en la persona de Cristo, pero Dios lo ungió a él con poder en el Espíritu Santo para hacer los milagros. O sea, se sometió en su inmensa humildad. El Señor se sometió hasta lo sumo para de él mismo llenarse con la presencia del Espíritu Santo para él hacer los milagros. Tuvo todo el tiempo sujeto a lo que Dios quería hacer y al Espíritu Santo de Dios. Todo lo que él hacía era bajo dirección de Dios. Jesucristo nunca vemos nosotros a Jesucristo que hizo algo fuera de la voluntad de Dios y quisiese algo sin buscar dirección de Dios. Se sometía a esperar a escuchar de parte del Padre y el Espíritu Santo de Dios. O sea que con Jesucristo siempre estaba esta Trinidad, siempre. Tú lo observas, está el Espíritu Santo, está el mismo Dios.
las personas son las que a veces no entienden ciertas cosas y por cuanto no la entienden, se van un poquitico fuera del cuaderno bíblico. Nosotros tenemos que entender lo que Dios nos reveló a través de la Sagrada Escritura. Esto nosotros aceptamos. Nosotros no estamos inventando otro evangelio. ¿Por qué inventarse otro evangelio? ¿Cuál es el hecho? ¿Qué es lo que tú ganas con esto? De tú coger la Sagrada Escritura, torcerla y hacer ciertas cosas para tú solamente tener miles de personas dentro de tu iglesia y que posiblemente no sean salvas. Vamos a ser sinceros. Yo no estoy en contra de las multitudes. Amén. Creemos que las multitudes se salven. Toda nación, toda cultura. Que todos vengan a los pies de Cristo y sean salvos y reciban el dote del Espíritu Santo de Dios. Pero si tú solamente predicas un mensaje de motivación, bueno, está bien. Porque yo mismo escucho mensajes de motivación. A veces necesito cierta clase de motivación, pero cuando hablamos de pasar a la otra dimensión, a la dimensión del Espíritu, a la eternidad, que yo muero y yo quiero irme con Cristo, quiero irme con el Señor, yo no quiero irme para el infierno. Obviamente nosotros debemos presentar un evangelio en donde las almas sean salvas. Y las almas puedan entender que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí que yo he vencido al mundo. Y aceptar cualquiera sea la voluntad de Dios. Porque el problema nuestro es que nosotros nos aferramos demasiado a las cosas materiales. Vamos a ser sinceros. Nos aferramos demasiado a esta vida. Y nosotros somos peregrinos y extranjeros. Si creemos que se muere con Cristo y se fue con Dios, gloria a Dios. Murió en Cristo. Gracias, papá, se fue contigo. Oye, y uno dice, güey, yo todavía estoy en esta lucha. ¿Se dan cuenta? O sea, es que nosotros tenemos que mirar el evangelio y la perspectiva que Dios nos da a nosotros de la eternidad con el valor que ella merita. Estos mártires en África, en el Congo, que lo decapitan, le quitan la cabeza, lo matan, lo hieren, ¿qué no le hacen? Lo persiguen. Muchos de las personas que han entregado su vida por el evangelio que nosotros predicamos hoy en día. ¿Qué haríamos nosotros si una persecución de esa índole se levantase en contra de la iglesia y alrededor de esta nación? ¿Haríamos nosotros lo mismo o negaríamos nosotros al Señor? ¿Se dan cuenta? Por eso que nosotros debemos de alimentar nuestra fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Mientras más palabra de Dios nosotros escuchemos, más nuestra fe se va a alimentar y más nosotros podemos ser tolerantes y recibir y poder nosotros soportar. Porque a veces tenemos que soportar, vamos a ser parte. No es que somos nosotros masoquistas. Pero debemos reconocer que a veces el Señor quiere que nosotros en cierta forma también participemos del sufrimiento. Porque el sufrimiento es como nos moldea el Señor. A través del sufrimiento nos moldea su imagen. Y a través del sufrimiento nosotros tenemos que tener un poquitico más de cercanía con Dios. Así que gloria al Señor. Y sabemos que aquí en la casa de Cornelio se derramó el Espíritu Santo y todos fueron bautizados. Eso es una gloria. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos las gracias. Te bendecimos, Señor, te adoramos, te glorificamos, Señor, pues a través de este medio nos estamos reuniendo para que tu nombre sea exaltado y a través de la persona del Espíritu Santo nosotros podemos, Señor, tener esta coinonía. Señor, mira a mis hermanos en Nueva York, derrama tu gracia, derrama tu poder, tu unción sobre cada uno de ellos, Señor. Bendícele en una forma especial. Gracias te damos, Señor, pues sabemos que estamos ante un Dios vivo. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.